como ninguna otra durante el año, los costarricenses solemos escuchar la marcha fúnebre, el duelo de la patria, en casi todas las actividades alusivas a la muerte y crucifixión de Jesús. Para que usted tenga una dimensión del significado de esta obra musical y de su autor costarricense, hemos invitado a este buen día a Guillermo Rosabal, educador musical y director coral de la Universidad de Costa Rica, para que nos cuente sobre la creación de un costarricense que ha tenido proyección internacional. Don Guillermo nos acompaña desde su casa de habitación en Montes de Oca. Buenos días, don Guillermo, ¿cómo está? Buenos días, Edgar, y teleaudiencia de buen día. Es un placer estar con ustedes. Gracias, muy amable. Don Guillermo, el autor es Rafael Chávez Torres. ¿De dónde era él? ¿Quién era? ¿De dónde salió él? Rafael Chávez Torres era herediano y de una familia muy humilde. Nos cuenta don José Rafael Araya en la revista Vida Musical de Costa Rica que él era tan pobre que vendía en las calles los productos comestibles que elaboraba su mamá. En Heredia. Y ahí, esa es la foto de él. Ahí tenemos a don Rafael, la foto más difundida. Ya. ¿Y era un músico reconocido de su época o en realidad no lo era tanto? ¿Tuvo buen eco en su época? Bueno, sería interesante hablar de cómo se formó él. Don Rafael era aprendiz en la banda de San José. Don Manuel María Gutiérrez, el entonces director general de bandas, lo escucha en algún momento silbando fragmentos musicales y le parece que tiene tan buen gusto y tan buen talento que le va a poner la tarea de aprender todos los instrumentos de la banda. Don Rafael, después de este aprendizaje, es nombrado en 1868 director de la banda de Cartago y, como si fuera poco, después será director de la banda más importante de Costa Rica, la Banda Nacional de San José, en 1872. Y todavía, por sus méritos, por su formación, por su capacidad muy probablemente, llegará también a ocupar el puesto de director general de bandas en 1887 con la muerte de don Manuel María Gutiérrez, quien era director general de bandas en ese momento. Ya. Él murió él vivió entre los años 1839 y 1907. Es correcto. Él murió a los 68 años. ¿Qué otras cosas compuso? ¿Qué otros temas compuso, don Guillermo? Bueno, es interesante, Edgar, que don Rafael, aunque no salió de Costa Rica, aunque su formación la tuvo enteramente aquí con músicos empíricos y con algunos profesores que llegaron de Europa y que estaban de paso, es interesante que escribió al estilo europeo. Es decir, Costa Rica en el siglo XIX siguió la tendencia que se seguía en el resto de América Latina de tomar todo lo que venía de Francia, aquello que era elegante. Recordemos que Francia era una potencia hegemónica a nivel cultural y artístico. Se adoptaban las modas de Francia, las costumbres, la arquitectura, las artes y, por supuesto, la música. Entonces don Rafael escribió música de salón, música circunstancial, música para ser escuchada, bailada y disfrutada por aquellos que tenían el poder adquisitivo para consumirla. ¿Y quiénes eran estos? Aquellos que se vieron beneficiados con el auge cafetalero, con la inserción de Costa Rica en el mercado mundial, gracias al café. Y dentro de esta música de salón tenemos valses, mazurcas, polcas y marchas. Las primeras que he mencionado, es decir, todo excepto las marchas, son piezas de danza, piezas breves. Puedo citar los nombres de algunas que reflejan las tendencias de la época. Por ejemplo, algunos valses de don Rafael tenían títulos como Cristina, Carlota, Clemencia, Luisa, obras dedicadas a personas en particular o inspiradas en damas. Algunas de las marchas fúnebres son General Fernández, Calvario, Despedida y Sepulcro. Y por supuesto la más importante en el repertorio, escrita por don Rafael y que ha permanecido en la memoria de los costarricenses, es indiscutiblemente El duelo de la patria. Por cierto, ya que estamos hablando de ella, ¿en qué época la compuso? ¿Se sabe el año que la compuso? Claro que sí.
1882 y más concretamente el 6 de julio de 1882 es cuando se estrenó esta obra, con ocasión de la muerte del general Tomás Guardia. No solo don Tomás Guardia reviste gran importancia para el desarrollo del Estado costarricense y el desarrollo cultural y artístico de nuestra nación, sino que era también un amigo cercano de don Rafael. Y la compuso especialmente para ese funeral. Para su funeral específicamente. Qué interesante. Y don Guillermo, la estructura musical del Duelo de la Patria, usted que es músico, y a mí a cualquiera de nosotros que no sabemos mucho de música, ¿es una obra sencilla o es una obra complicada estructuralmente o en la estructura musical? Bien, como mencioné hace un momento, la composición de don Rafael en general refleja las tendencias en boga en Europa en ese momento, y esta marcha es un ejemplo, es la típica marcha fúnebre. La marcha fúnebre es una de 4 tipos de música de marcha. ¿Qué son las marchas? ¿Cuál era su función? En sus orígenes, la función de las marchas era agrupar o aglutinar a los guerreros, enardecer el sentimiento bélico y asustar al enemigo con el potente arsenal sonoro que tenían. Por lo tanto, la marcha del Duelo de la Patria se ajusta a estos patrones. Ya si hablamos de forma o de arquitectura o diseño arquitectónico de esta obra, tiene 3 secciones y una sección que en música le llamamos trío, porque en cuanto a la forma está inspirada en el minueto, en la danza del minueto. Entonces mantiene la forma que se utilizaba en Europa en ese momento. ¿Y qué es lo que pasa de una sección a otra? ¿Por qué hay división? Porque hay contrastes. Hay una sección introductoria, que es la que han estado utilizando ustedes de fondo antes. La parte más conocida, ¿verdad? Que es esa entrada. Bueno, hay una introducción bastante sombría, a cargo de los instrumentos más graves de la banda, trombones, tubas, que son instrumentos, eso que está sonando en este momento, en la introducción. Don Guillermo, ¿dónde han interpretado esta pieza? Porque, bueno, hemos escuchado que se ha utilizado en varios funerales de personajes importantes. ¿En cuáles? ¿Usted tiene el dato? Bueno, después del funeral de don Tomás Guardia, se siguió utilizando aquí en Costa Rica para ser tocada en los funerales de expresidentes y figuras políticas importantes, incluso también para funerales de músicos de banda. Pero ya fuera de nuestras fronteras tenemos datos que esta obra ha sido ejecutada en 1885 en el funeral de Alfonso XII de España, así como en el entierro del presidente francés Carnot en 1894 y finalmente en el entierro de la reina Victoria de Inglaterra en el año de 1901, de lo que tenemos hasta ahora registrado en documentos. Esta marcha ha sido tan universal, ha tenido tal aceptación por su dramatismo, por lo bien que plasma la idea o el sentimiento de duelo, que puede que haya sido ejecutada y esté siendo ejecutada en otros contextos. Precisamente la grabación que ustedes escuchan está a cargo de la Banda Marcial de Guatemala. No sabemos cómo llegó esa marcha ahí. Y si ha sido difundida por medio de un documento sonoro en Guatemala, es muy posible que esté siendo difundida en otros países de América Latina, ¿por qué no América del Norte y de Europa? Y que las personas que la escuchen, los músicos de banda o directores, pidan la partitura o consigan la partitura y la estén tocando afuera. Muy bien. Bueno, esperamos que para quienes no conocían algunos detalles del Duelo de la Patria, esta vez que la escuchen durante esta semana, le pongan atención, escuchen esas 3 partes en las que está dividida que nos decía don Guillermo, y valoren la obra de Rafael Chávez Torres, fallecido en 1907 a sus 68 años. Muchas gracias a Guillermo Rosabal, él es educador musical de la Universidad de Costa Rica, por haber compartido desde su casa en Montes de Oca esta parte de la historia musical costarricense. Muchas gracias, buenos días, don Guillermo, muy amable. Es un placer. Hasta luego. Hasta luego. 8:50.